Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Mario Cámara, ahora en Turquía, él lo enlazamos hace unos días a Dubái, ahora anda en Turquía, es un experto en energía solar, es una energía que podría ahorrarnos muchos problemas del cambio climático y pensar en un proyecto de sostenibilidad a futuro para que este mundo no se termine de acabar como me lo imagino que nos lo estamos acabando. ¿A qué se refiere la energía solar? Se obtiene mediante la captación y la conversión de radiación emitida por el sol. Y esta forma de energía, sin duda, es una fuente renovable, sostenible porque no te cuesta, te cuestan los aparatos nada más, y el sol, pues no se acaba, no por lo pronto. Entonces, ¿qué están haciendo en el cambio climático en países como los Emiratos Árabes o en los países europeos? ¿Y qué planes tenemos en México de tal manera de mitigar la emisión de contaminantes a través de combustibles, del uso de combustibles fósiles, emisiones de gas que generan el efecto invernadero? Mario, me da mucho gusto compartir contigo nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Eddie, muchas gracias por tenerme en tu programa. Pues a ver, cuéntanos cuáles son las tendencias y avances recientes en energía solar en el mundo y qué es lo que tú has visto allá en los Emiratos Árabes. Claro, bueno, mira, te platico rápido. Hace 10 años se captaba más o menos el 20%. Entonces, en las mejores, estás en la mejor zona, con la mejor claridad, en una zona entre, bueno, más cerca de la mitad del mundo, ¿no? Que no estés muy al norte, muy al sur. Si todas las condiciones perfectas, hace 20 años captabas 20% de la energía solar posible. Hoy ya hay paneles solares que están del 40%, lo que significa que, o sea, se dobló la energía que podemos captar del sol en 20 años. Ya hay planes que ya tienen paneles solares, no están en producción, pero ya están planeados, que se supone van a poder captar hasta el 50%. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. En algún momento vamos a poder captar más que eso, pero hasta que no se resuelve ese problema que es de capacidad y de eficiencia, necesitas estar en lugares ideales para captación de la energía solar. No es lo mismo si tú pones un panel solar en la Ciudad de México, que si lo pones en Cancún, que si lo pones en Puebla, que si lo pones en Guadalajara. No es solo la cantidad de sol, sino también la cantidad de partículas en el aire, la humedad, la densidad del aire, la altura. Lo que tú necesitas del sol es la claridad de la luz que le pega al panel solar. La luz es lo que hace dentro del panel solar, hace que los electrones dentro del panel brinquen de una órbita a otra. Y eso es lo que genera la energía eléctrica que captamos del sol. Ahorita hay lugares como en Berlín pusieron una planta solar de más de 5,000 megavatios, la cual produce menos del 10% de lo que se planeaba. Porque no sé si he estado en Alemania, pero no hay mucho sol. De hecho, hay muy poco. Sí, claro. Bueno, hay días que hay mucho sol, sobre todo en verano, ¿no? Sí, nada más que también la densidad del aire es muy alta. Tienes 2, 3 ríos que pasan por ahí, entonces hay mucha humedad en el aire. Entonces, se han hecho estudios de esa planta, jamás va a recuperar, o sea, la cantidad de CO2 que se produjo para producir los paneles solares y los cables que llevan la energía de la planta a la ciudad de Berlín, jamás se va a recuperar ese CO2. Esa misma planta la hubieran puesto en Sonora, captaría 150 veces más energía. Si esa misma planta la pones en Denver, Colorado, sería más de 200% más eficiente. Entonces, la energía solar, sí, o sea, obviamente es parte de, quiero llamar una navaja suiza de energías que tenemos, y es uno de los cuchillitos dentro de la navaja suiza, pero no es una solución por sí misma. Si queremos resolver el problema del calentamiento global, necesitamos acabar con el carbón. Y
invertir todo lo que estamos invirtiendo ahorita en carbón en gas natural. ¿Por qué en gas natural? Porque el gas natural es 70 veces más eficiente que el carbón, emite mucho menos CO2, emite mucho menos partículas de todo tipo. Esa sería una solución. Y sin embargo, ahorita tanto India como China llevan más de 15 años que cada semana abren una nueva planta de carbón de 5,000 megavatios. Una en China y una en India. La única manera de solucionar eso es con países en Europa, en América del Norte, invirtiendo en tecnologías limpias, que la energía más limpia que existe es la energía nuclear. Y si pudiéramos acabar con el 25% de las plantas que ahorita queman carbón en China, en la India, y sustituirlas con energía nuclear, llegaríamos a todos los récords que se supone en la Convención de París se habían llegado para que no llegáramos a subir la temperatura mundial en fijo más de 1 grado centígrado. Correcto. Entonces, sí creo en la energía solar. México tiene una de las mejores condiciones porque tenemos montañas altas donde pasan los frentes fríos, que eso te deja atrás un aire muy claro. Hay zonas que tenemos ideales para energía solar. Y hay la misma empresa, Siemens, que abrió la planta en Berlín, abrió una planta hace más de 15 años en México, en Tlaxcala, la cual es 100 veces más eficiente, aun cuando tiene paneles 15 años más antiguos que la nueva planta de Berlín. Ahora, déjame preguntarte, esa planta que tú dices está en Tlaxcala, ¿la sigue operando Siemens o quién la opera? Te mentiría. La verdad es que ese proyecto participé en él hace 19, 20 años. Y no lo he seguido. Sé que se abrió, sé que funcionó muy bien y sé por los números, cuando la compararon con la de Alemania, fue cuando vi los números. No sé si la sigo operando Siemens. Ok, ¿y en México qué plantas de energía nuclear hay? ¿Seguimos con la... ¿con la cuál? Laguna Verde. Laguna Verde, ¿verdad? Esa es la única. Es la única. Ok, y esa de Laguna Verde que está en Veracruz, ¿cómo nos está rindiendo? ¿Estamos abasteciendo a todo el país con esa planta o no? Menos del 15% de la energía de México es producida por Laguna Verde. Pero entonces, es una planta chica, dices. No, es una planta que se hizo muy bien, pero es muy antigua. Es un proyecto el cual, los planes que se utilizaron para hacer esa planta son del 1970. Entonces es una planta que la tecnología de la planta es tecnología antigua. Eso también es algo de Berlín. La planta nuclear más moderna del mundo nunca se abrió, porque la iban a abrir una semana después de cuando fue el maremoto que hizo Fukushima, la planta de Fukushima, y Angela Merkel utilizó eso como excusa para no abrir la planta nuclear y decir que para 2022 se iban a cerrar todas las plantas nucleares de Alemania. Y se cerraron casi todas. No, bueno, ya ahorita las volvieron a tener que abrir porque se dieron cuenta que eso había hecho que se convirtieran en esclavos de Rusia. Entonces, gracias a los verdes, estamos a punto de sufrir una guerra nuclear porque los verdes quieren acabar con la energía nuclear. Entonces, fue un ataque verdaderamente contra el mundo entero. O sea, cerrar esa planta es una planta a la cual, si no le metes tu energía, se apaga solita, porque está hecha con ladrillos de teflón, la cual absorbe los electrones. Entonces, en el momento que empieza la fisión, si no le metes energía para mantener la fisión, se apaga por sí sola. Entonces, es una planta súper segura. Aparte, no sé si has visto un mapa de Alemania últimamente. Si hay un maremoto en donde sea, no llega a Alemania. O sea, es increíble. O sea, eso que hicieron los alemanes, se pegaron un tiro en el pie, o sea, si lo ves desde el punto de vista científico de energía, es incomprensible. Y lo hicieron los verdes. Pero bueno. Ahora, México produce en Laguna Verde más o menos el 5% de la energía que se abastece al país y estamos hablando de un reactor nuclear que creo es de 1968, como dices, con 1,000 kilobytes, que es lo que puede producir, pero no se modernizó. Y dices que hemos invertido en paneles solares. Yo había oído que CFE estaba abriendo por Sonora una granja de paneles solares con lo más moderno en la tecnología
y de un tamaño espectacular. ¿Qué hay de eso? Bueno, de nuevo, es un lugar que es muy seco, lo cual es bueno, es muy seco y hay mucho sol. Uh-huh. El único problema es que hay mucha arena también, o sea, hay muchas partículas. Entonces, todavía no se sabe exactamente, se han hecho proyecciones y se supone que van a llegar al 40% de eficiencia, lo cual es altísimo, sobre todo si lo comparas a cómo estábamos con la tecnología hace 20 años. Sí es un problema de tecnología, o sea, la tecnología ha avanzado muchísimo y se supone que cada 2 años incrementa un 25% la eficiencia de los paneles solares. El problema es que también cuesta mucha energía producir un panel solar. Entonces, realmente, si no pones el panel solar en un lugar que realmente llegue a ese 40% de eficiencia, le pierde muchísimo en la producción y transmisión en lo que es generación de CO2. Ok, ahora, como comparativo en los países árabes, se dieron cuenta que su sol, su captación de energía en los países, en los Emiratos, era altísimo y que podrían generar suficiente para abastecer su población y además vender, ¿es correcto? Sí, pero también cuando produjeron estas plantas las pusieron muy cerca del mar, porque ahí es donde está la población y el problema es que es demasiado húmedo. Entonces la eficiencia de las plantas no es lo que pudiera hacer si hubieran hecho las mismas plantas 100 kilómetros más adentro del desierto, donde hay mucha menos humedad. El problema es que llegar ahí hay mucha arena y entonces también, o sea, le perdieron mucho. Lo que hizo ya ahorita tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita es empezar a invertir en tecnología nuclear. Todavía no han abierto las plantas, pero ya están, o sea, ya están a punto de abrir. Creo que ya hasta en Emiratos Árabes Unidos hicieron una prueba con uno de las turbinas generadoras en energía nuclear. Los coreanos están produciendo eso. Pero Estados Unidos y la OTAN van a permitir que maneje energía nuclear los Emiratos o los países árabes. Sí, bueno, o sea, Israel obviamente tenía un pequeño problema con ello porque es una tecnología que puedes utilizar para crear armas nucleares y llegaron a un tratado donde todo lo que el spent fuel, o sea, el reactor funciona con varillas de material radioactivo. El momento que se acaba, eso lo puedes concentrar y de ahí viene la capacidad de crear un arma nuclear. Entonces lo que van a hacer es, no van a permitir no van a permitir que ellos reutilicen el material ya usado o sea, que no lo puedan utilizar para hacer bombas. Entonces todo el material que van a tener ahí, creo que es Francia la que lo va a recoger y se lo van a llevar a procesar en Francia. De mentira, igual es Alemania. Ok, luego, ¿qué más podemos aprender de qué países sobre los beneficios y la nueva tecnología de energía solar que podría servirnos en México, en Latinoamérica en general? Bueno, Japón, Corea del Sur, o sea, ellos tienen, también Alemania, tienen muchísimos científicos trabajando en ello y están compitiendo entre esos 3 países para ver quién produce mejores paneles solares. Los chinos son los que más producen paneles solares, pero sus paneles solares son de menos del 30% de eficiencia. Entonces, la tecnología donde han llegado los alemanes, que ya llegaron al 40%, y se supone que los coreanos ya anunciaron que tienen hasta el 50%, que no planes. Mario Cámara está con nosotros, lo estamos enlazando hasta Turquía. Él hace un estudio de qué inversión es la mejor, la más conveniente para generar energía. Él habla de energía nuclear, misma que se empieza a retomar luego de que Alemania detuvo, canceló la operación de muchas plantas, más de 20 plantas, y ahora se empieza a retomar. ¿Qué países son los que más energía nuclear tienen? De eso voy a platicar en un momento con Mario Cámara y el beneficio de la energía solar. ¿Tú le ves posibilidades a que el mundo pueda llegar a un 50% de producción de energía sustentable, tanto vía energía nuclear o solar o energía eólica en montañas y en el mar? Es todo, necesitamos utilizar todo. Necesitamos usar las olas del mar, que ya hay tecnologías muy avanzadas para utilizar el oleaje. Necesitamos eólica, necesitamos solar, pero también necesitamos nuclear. Y le tenemos que perder el miedo a la energía nuclear y entender que ya la tecnología es tal que si le invertimos lo suficiente podemos hacer plantas que son hiper seguras. Mucho menos gente ha muerto por accidentes nucleares que por todas las demás tecnologías.
mucho menos. O sea, es la tecnología más limpia y más segura que existe hoy. Bueno, No claro. hoy. Lo que pasa es que el temor que generó Fukushima y lo que pasó en Chernobyl y el miedo a una explosión que pudiera generar un efecto Hiroshima y Nagasaki, pues es que es lo No, que hace que la gente se frene, ¿no? pues, ok, pero eso no puede suceder porque para que eso sucediera, o sea, tú estás hablando de una explosión nuclear. Si tú ves lo que pasó en Chernobyl, la explosión fue una explosión nuclear. Hubo una explosión de material radioactivo, pero la explosión fue por el calor y no fue una, o sea, no hubo una explosión nuclear. ¿Qué pasó? Es que dejaron de controlar empezó a haber mucho gas adentro que se produce en el momento que bajas la eficiencia, que se enfría la planta. Dejaron que se generara demasiado gas y cuando la volvieron a prender, subió la temperatura y explotó el gas, pero no explotó el material radioactivo, explotó el gas. Y la explosión mandó una nube con partículas radioactivas, pero no fue una explosión nuclear. Entonces, y Fukushima ahorita el problema que tiene en Fukushima es el agua que está contaminada, pero ya hicieron estudios y se supone que pueden liberar toda esa agua en menos de 15 años sin realmente afectar las zonas que están alrededor. Si ves cuánta gente murió o sea, por la planta nuclear en Fukushima, es cero. O sea, murió gente por la ola que le pegó, ¿no? Por el maremoto. Pero, o sea, muertos en Fukushima, creo que hubo 3 o 4 bomberos que sufrieron de radiación, pero se les curó. Entonces, de nuevo, si comparas eso, cualquier planta de ahorita de la CFE, o sea, y la CFE es bastante segura a nivel mundial si la comparas con otras empresas de energía, es bastante segura. Pero créeme que probablemente la planta más segura que tiene la CFE es Laguna Verde. Sí, eso es lo que me habían dicho. Por último, ¿cuál es tu recomendación si alguien quisiera escuchar tu consejo del gobierno? ¿A qué energía le apostarías? Nuclear número 1, pero tenemos que seguir también invirtiendo todas las demás. O sea, no hay una solución. Tenemos que usar todas navajitas adentro de la navaja suiza. No nada más. La que tenemos que acabar, la que sí tenemos que decir hasta aquí es el carbón. Pero solo sirve si India y China dejan de utilizar carbón. Porque si el resto del mundo deja de utilizar carbón hoy y China e India siguen generando una nueva planta de 5,000 megavatios semana con semana, no hay manera de vencerlo. Ok. ¿Qué país está desarrollando la mejor energía, la mejor tecnología para la captación de energía solar y los mejores equipos para energía nuclear, por ejemplo? Bueno, para energía nuclear, Alemania tenía los mejores planes hasta que los acabaron. Francia también muy, muy eficiente. Francia es el único país que verdaderamente ha invertido en energía nuclear. Hace 20 años dejaron de invertir lo suficiente y ahorita ya volvieron gracias a Putin, empezaron a subir otra vez los planes a 20 años para producir nuevas plantas nucleares. Alemania ya también, de las 5 plantas que iban a cerrar, ya ahorita 3 las mantenieron abiertas, pero llevan 30 años sin invertir en energía nuclear en Alemania. La planta más moderna del mundo jamás se abrió, ahorita es un parque de diversiones. ¿Qué tienen que hacer? Es agarrar esa planta y echarla a andar y empezar a producir otras plantas así. Y no solo con esa tecnología, Estados Unidos obviamente tiene la tecnología nuclear más avanzada del mundo, por eso tiene portaaviones y submarinos nucleares. Y pues, digo, es realmente es plantas nucleares mucho más pequeñas que puedes poner en muchas más partes y perderle el miedo, que es con educación, solo con educación. Pues sí. Alemania, Argentina, Armenia y Bangladesh tienen reactores nucleares, por ejemplo, que son importantísimos. Por ejemplo, tienen reactores nucleares en situación de operar. Reactores parados, Alemania tiene 30, Armenia 1, Bélgica 2, Bielorrusia no tiene. Producción eléctrica de origen nuclear, Alemania 65,000 terabytes, Argentina 10,000, Armenia 185, Bélgica 47,000. Electricidad de origen nuclear, Alemania 12,000, 12%, Argentina 7%, Armenia 25%, Bélgica 50%, Corea del Sur 28% y México tiene
2 reactores, produce 11.600 terabytes y es el 5.3%. O sea, estamos abajo del promedio. Sí. Bueno, Así Rusia tiene 37 reactores, 4 parados, sí, reactores en construcción, perdón, 4 reactores parados. Rusia tiene 10, produce 220.000 terabytes, es muchísimo, y el 20% de la energía que se produce, y Suecia le gana produciendo el 30% y Suiza el 28%. Así es. Ucrania el 55%, fíjate, qué Así interesante. es. La planta más grande está ahorita en manos rusas y tienen miedo que le hayan puesto bombas en el techo. Pues sí. Bueno, te mando un abrazo, buen viaje, querido. Muchas gracias. Gracias, yo soy Eddie Warman. Estaba hace un momento, antes de empezar la entrevista, platicando con Débora Bereviches. Es una mujer inteligentísima que, obvio, necesita a alguien inteligentísimo a su alrededor, como su pareja. Y sus hijos seguramente serán súper inteligentísimos, valga la redundancia de aumentar la expresión, porque ella es la primera mujer mexicana en graduarse de la Universidad de Stanford con lo que se llama PhD, un doctorado en física, y ella utiliza esta educación, esta experiencia, este conocimiento, ese aprendizaje para temas muy complejos y presentarlo ante diferentes audiencias. Es coanfitriona del programa de televisión Outrageous Acts of Science, o sea, situaciones o actos de ciencia totalmente fuera de lo común, extraordinarios. Tiene una forma de entender y explicar la física y la ciencia detrás de las hazañas de la ingeniería como poca gente. Quizás si yo hubiera tenido una maestra como Débora, sería ingeniero. Ya ven que yo siempre he dicho que a mis hijas les decía, estudien lo que quieran mientras sea ingeniería. Y claro que ninguno estudió ingeniería, ¿no? Aunque ya mi hija mayor me dijo, sí, papá, tenías razón, debía haber estudiado ingeniería. Estudió administración de ciencias, administración de todo lo que es sustentabilidad y administración pública, y está de acuerdo en que la ingeniería es algo especial. Débora Bereviches es la científica principal en microelectrónica y computación cuántica en VTT, uno de los principales institutos de investigación en Europa, oradora y presentadora solicitada en todo el mundo para paneles internacionales. Una mujer muy inteligente que está aquí con nosotros y que yo quiero que me explique ¿qué es la computación cuántica? Porque se habla de la construcción de una megacomputadora capaz de hacer los procesos y los cálculos más rápidos que hasta la fecha se han hecho. Y hay una computadora creada por Google, si no me equivoco, Débora, y te doy la bienvenida y te agradezco además públicamente. Ya hay una computadora que es muy inteligente, pero esta pretende ser más inteligente. Wow. Pues muchas gracias por tenerme aquí, Eddie, es un placer. Y primero que nada, la computadora cuántica no va a reemplazar a las computadoras clásicas como las que tenemos tú y yo ahorita enfrente, una laptop, ¿no? No van a ser utilizadas para ver videos de gatitos en internet, ni nada por el estilo. Pero bueno, entrando al meollo del asunto, ¿cómo funcionan? Las computadoras clásicas con las que convivimos hoy en día funcionan con bits, es decir, una colección de unos y ceros. Y con esos bits formamos imágenes, formamos números matemáticos, calculamos cosas, vemos videos, etcétera. Y los bits simplemente significa el cero es un circuito, un transistor, el cero quiere decir que no pasa electricidad y el 1 quiere decir que el circuito está cerrado y pasa electricidad, tan sencillo como es. Entonces, a través de manipular esos circuitos, podemos crear diferentes conceptos con una computadora y utilizarla para el millón de cosas que lo hacemos. Ahora, diferente a eso, una computadora cuántica está basada en las leyes de la mecánica cuántica, que son leyes sumamente confusas y a veces difíciles de entender. En lugar de solamente tener dos maneras de representar la información, un 1 y un 0, ahora tenemos, imagínense una esfera gigante en la que puede estar apuntando la flecha al 1, que digamos sería el polo norte, y al 0, que es el polo sur, pero que también tiene la posibilidad de apuntar a cualquier otra dirección
del mundo, digamos, tenemos el mapa de la esfera del globo terráqueo y puede estar apuntando a cualquier otro país en el mundo. Entonces, tenemos acceso no solo a 2 estados, el 1 y el 0, sino a 1.000.000 de otros estados. Esto se llama la superposición, que hasta que no los medimos, le dan acceso a la computadora a un montón de maneras de calcular las cosas simultáneamente que van a acelerar solamente cierto tipo de algoritmos. No todo lo van a hacer más rápido las computadoras cuánticas, pero por ejemplo, 3 aplicaciones muy importantes: la optimización, todo lo que tiene que ver con rutas de, digamos, FedEx o una aerolínea, Aeroméxico, quiere ver cuál es la ruta óptima de México a Londres. Bueno, hoy en día no calcula la ruta y bueno, las paradas y cuántas veces al día y más o menos obtiene una buena respuesta, pero no es la respuesta ideal, no es la respuesta que minimiza la gasolina, el costo, el tiempo. Una computadora cuántica hace cálculos estadísticos, es decir, al mismo tiempo prueba distintas rutas y conlleva la habilidad de encontrar el absoluto mínimo de costo, el absoluto mínimo de tiempo, etcétera, tal que tenemos la solución óptima. Otro campo en el que va a ayudar muchísimo es la biotecnología. Hoy en día se pueden crear nuevos materiales, así como nuevas medicinas y moléculas cuya optimización va a lograr que su absorción en el cuerpo sea ideal, que el mecanismo, cómo funciona, sea ideal, no solo bueno, es decir, se va a avanzar muchísimo más. Y un montón de simulaciones que tenemos que hacer hoy en día para ver cómo funcionan la química, la biología, los bosques, cómo cortamos los árboles, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, como dijo Richard Feynman, un físico que ganó el Nobel muy famoso y muy simpático, dijo, la naturaleza es mecánico-cuántica, así es que jamás vamos a poder utilizar las computadoras regulares, que solamente tienen unos y ceros, para poder hacer cálculos de la naturaleza misma. Entonces, las computadoras cuánticas, que él apuntaba a eso, es lo que nos va a ayudar en el futuro a simular lo que pasa en la naturaleza y a darnos las respuestas. En fin, es un campo enorme y es fascinante. Si empezamos 0, 1, 1, 0, es que empezamos sin electricidad, tenemos 2 pasos de electricidad y tenemos Exacto. un stop, un alto de electricidad, ¿es correcto? Eso es lo que hace la vida de las computadoras. Sí, es un voltaje que está ahí en el transistor y nada más se abre y se cierra el circuito, es muy sencillo. Ahora, esta computadora cuántica que va a ser capaz de resolver problemas más rápido que... Yo tengo una computadora Lenovo Yoga 7, que es rapidísima, es buenísima. Resultó ser mejor que otra HP que tuve. Pero estoy lejos de tener una computadora cuántica. Esta computadora que yo tengo o las de Mac que se usan para editar películas, por ejemplo, que son fantásticas en sus procesadores, que también son 1001, ¿qué diferencia tiene, hablando en lenguaje terrenal, a la computadora cuántica que va a resolver problemas más rápidos que las computadoras clásicas y que van a hacer una superposición, una interferencia que sería llamada interferencia cuántica? Sí, mira, la diferencia es enorme. Primero que nada en cómo se construye una computadora cuántica. No está hecho de electricidad, digamos, de elementos. No sé si has visto fotos, hay diferentes tipos, ¿no? Pero básicamente se pueden construir. Hoy en día podemos manipular átomos, que esto no se podía cuando yo estaba creciendo en México. Se pueden manipular electrones o fotones. Más o menos esas son las partículas o los bits, nosotros les llamamos qubits, porque son de quantum,
que conforman un estado de la computadora que sustituye al bit. Y son diferentísimos porque hay cálculos que hoy en día ni siquiera se pueden hacer. No es de que tarden, o se tardarían la edad del universo, por ejemplo. No se pueden hacer con una computadora clásica, ni con un supercentro de computadoras en paralelo acelerado. No se trata de eso, sino es algo radicalmente nuevo que ahí está una foto bellísima. De hecho, yo me puse luego a diseñar joyería basada en computadora cuántica. Ay, sí, porque es que me fascina estéticamente y bueno. Es también bellísima, es una escultura. ¿No? Y tiene oro y todo, y es porque tenemos que pasar las microwaves, las microondas, que es con lo que nos comunicamos con los qubits, tienen que llegar desde hasta arriba a el refrigerador, que es ese cilindro en color plateado, es el refrigerador. Esto que estoy señalando. Es más frío que el espacio sideral, que es frísimo porque no hay partículas ahí, ¿no? O sea, es lo más frío que podemos tener en la naturaleza, todavía lo enfriamos más. Y para eso se necesitan, y esto que estoy señalando acá por el lado derecho son unos cables muy gruesos de oro conectados a otros cables, a unas entradas, a unas clavijas especiales de oro, y luego arriba hay más oro. O sea, es una computadora de oro. Sí, cuesta más o menos ahorita a $25 millones cada una, más o menos. Estas, las superconductoras, que es con la que yo trabajo. Hay otras computadoras un poco más baratas como las fotónicas, que son con óptica y demás. Pero sí, hoy en día solamente un gobierno o una compañía enorme como Google, como IBM, pueden comprar y tener una computadora cuántica, pero cualquiera puede tener acceso. Hay que decir que hoy en día, a través de la nube, cualquiera de nosotros puede utilizar y tratar de escribir algoritmos que sean apropiados y que utilicen las cualidades de una computadora cuántica a través del cloud. Hay un idioma que se llama Qiskit de IBM, que es bastante fácil de aprender y lo puedes probar. Y a ver, ¿quién va a usar esta computadora cuántica? O sea, vale $25 millones, pero para Jeff Bezos, por ejemplo, pues no es nada. Para Zuckerberg no es nada, es como ir a comprar un café a Tim Robbins, que ahora ya viene a México también, por si ya ves que en Canadá y en partes de Europa ya llegó. Digo, Tim Horton, exacto, no Tim Robbins, Tim Horton. Ya llegó a México, entonces, bueno, va a comerse a Starbucks. Pero esa gente puede pagar una computadora de esas, pero ¿para qué la querría pagar? No, definitivamente a nivel personal, uno no creo que nadie la quiera utilizar, pero por ejemplo, un banco enorme, digamos, estamos hablando de JP Morgan o alguien, tiene varias maneras de utilizarla. Primero que nada, dicen que se cree que pronto, y ahí sí hay muchos debates de qué tan pronto, si en 10 años, si en 5 años, la ciberseguridad, el cybersecurity va a cambiar completamente porque las computadoras cuánticas, hay un algoritmo que puede romper el RSA, que es la seguridad que vemos en todas las llaves públicas y privadas con las que nos comunicamos, o sea, los passwords, las contraseñas. Todo lo que usamos para bancos está basado en un protocolo de seguridad que se llama RSA, que son las siglas del primer nombre de estos científicos. No importa. Ahora, se sabe que una computadora cuántica, como puede factorizar números muy grandes, muy rápido, va a poder romper y hackear todas estas cuentas de banco, de gobierno, etcétera. Entonces, la gente está muy preocupada, por ejemplo, los gobiernos, de cómo utilizar lo que llaman el post-quantum cryptography, o sea, cómo generar seguridad de todos los datos que tiene un banco ya estando operando las computadoras y los procesadores cuánticos. Esto es esencial. 2, lo pueden utilizar para generar nuevos instrumentos financieros. Digamos que quieren combinar miles y miles de stocks del mercado con un poco de deuda y un poco de un montón de instrumentos y combinarlos de maneras muy complejas. Hay veces que las computadoras clásicas pueden y logran ponerle un precio a estos instrumentos, pero no siempre se llega al óptimo. Entonces la computadora cuántica va a acelerar eso.
una compañía de biotecnología. Pfizer, todas las compañías grandes están metidas, si no es que ya tienen un grupo entero de ingenieros operando sus computadoras cuánticas para descubrir nuevas medicinas, para optimizar las aplicaciones de las medicinas, etcétera. O sea que primero van a ser muchas instituciones y ya después va a ir, bueno, bajando de precio, va a haber alguna tecnología que gane y se convierta en la principal. Débora Bereviches es la científica principal en microelectrónica y computación cuántica en VTT, uno de los principales institutos de investigación en Europa. Ahora, déjame entender otra cosa. Ya hablando, o sea, ¿tú cuál es el uso que le podrías dar para la medicina, por ejemplo, o para el espacio, o para cambiar la forma de vivir en Marte, de la cual habla tanto Elon Musk? ¿Y qué es la mecánica cuántica? Wow. Ahí son 4 preguntas en una. Mira, yo para lo que la utilizo hoy en día es para crear alianzas. No está lista, está en pañales la tecnología, tal como las computadoras clásicas eran un cuarto enorme y que venían todos con sus tarjetas y las usaban. Una sola computadora era usada por 100 personas en IBM. Estamos en ese momento, en esa época de aceleración, de curiosidad, de incentivos para lograr esa carrera, ¿no? Porque se cree que China también tiene tecnologías de las cuales no sabemos qué tan avanzados están y tal. Entonces, yo lo que trato es crear alianzas. Por ejemplo, en Finlandia, en donde vivo hoy en día, resulta que cortar árboles es algo muy complicado, o sea, saber cómo hacer el corte para utilizar la mayor cantidad de madera del tronco es algo complicado. Es el mismo problema que las automovilísticas hoy en día usan. La BMW tiene un programa de computadoras cuánticas con Terra Quantum, y lo que hacen es calcular en dónde se ponen para darle al conductor esta visión de 360 grados del coche. ¿Dónde pongo las cámaras? ¿No? Si son 4 cámaras, una abajo, una arriba, en los espejos, ¿en dónde? Simplemente optimizar la localización del lugar en donde se ponen esas cámaras es dificilísimo de hacer. Se utiliza una computadora cuántica con un programa hoy en día para eso. Lo mismo yo les vendí a una cortadora de madera, porque la industria de la madera es enorme en Finlandia y ganan billones y billones de euros, y les vendí la idea de vamos juntos. Ellos tienen un algoritmo clásico de una computadora con aceleración y múltiples computadoras al mismo tiempo, pero no llegan ni siquiera, o sea, algo que realmente mejore. Si ellos pudieran recuperar simplemente el 5 o el 10% más de la madera que cortan, de los cientos de miles de árboles, ganarían muchísimo más, reciclarían muchísimo más, etcétera. Entonces, yo les vendí esa idea y ahora estamos trabajando en cómo escribir el algoritmo clásico que ellos tienen a resolver de manera matemática, cómo escribirlo de una manera cuántica. Lo que me lleva a tu última pregunta, ¿qué es la mecánica cuántica? Es algo que famosamente Einstein dijo: Dios no juega dados con el universo, porque dicen que Einstein estaba en contra de lo que mostraba la mecánica cuántica, que era que el universo es probabilista. ¿Qué quiere decir eso? Que no está determinado el resultado de las cosas. La mecánica cuántica no la podemos ver. Toda nuestra intuición, las cosas que tocamos y vemos, está basada en la mecánica clásica. Yo he hecho una pelota de béisbol y puedo calcular su velocidad y te voy a decir en dónde va a aterrizar con exactitud. Pero a nivel subatómico, cómo funcionan los electrones, los fotones de los que está hecho la luz, etcétera, suceden cosas contraintuitivas, rarísimas. Por ejemplo, un fotón es al mismo tiempo una partícula, pero también es una onda. Entonces, ¿cómo puede ser así? En ese tipo de contradicciones para nuestros 5 sentidos es donde viven estas leyes de la naturaleza. Qué padre, la verdad que te felicito. ¿Qué te parece si próximamente volvemos a hacer otra entrevista y tú nos dices con qué tema nos vamos para yo estudiarlo y poder hacer preguntas un poco inteligentes? Padrísimo. ¿Sí? Genial, muchísimas gracias, sí. Ok, Débora Bereviches es esa genio mexicana representando la inteligencia de nuestro país
en el mundo, dando conferencias, saliendo en televisión. Admirable, te felicito. ¿Y dónde te pueden escribir o dónde te pueden localizar? Bueno, estoy en todas las redes sociales, menos en Snapchat. Entonces me pueden en @DebbieBere, que se escribe DEBBIE y luego B de bueno, ERE. Y estoy en LinkedIn, en Facebook, en cualquier lugar, y me encanta recibir preguntas. Bueno, pues por favor, proponos temas. Me va a dar mucho gusto que podamos seguir platicando. Es una delicia escuchar a alguien y a una mujer mexicana hablar de todos estos temas. Ok, gracias, Eddie. Cuídate. Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.